buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. Panorama indeciso el día de hoy, al igual que el de ayer, pero con un leve, toque diferente. Tiene que ver con que ayer había leves descensos y hoy tenemos leves avances. La noticia del día para Colombia tiene que ver el deterioro de la perspectiva crediticia anunciada por Moody's, pasando esa perspectiva de estable a negativa. Esto es llamativo. En mayo del 2019, la misma firma calificadora había mejorado esa perspectiva de negativo a estable, algo que en su momento no lográbamos entender. En este momento parece que está ajustando las cosas nuevamente a algo más razonable. Frente a la calificación, la ratificó en lo que sería un equivalente a triple B para Standard & Poor's y Fitch. Recuerden que la nomenclatura que utiliza Moody's es diferente a las otras dos calificadoras, por eso su Baa2 es como si fuera equivalente a un triple B. Y las otras dos calificadoras, como mencionábamos actualmente, tienen un registro por debajo de ese nivel en triple B menos para Colombia. Así que Moody's puede reducir la calificación más adelante, en unos 6 a 12 meses, y lo que haría simplemente Moody's es ponerse al día de alguna manera con las otras dos grandes calificadoras mundiales. Mientras tanto, también otros anuncios en Colombia tienen que ver con la traída de unos recursos por parte del gobierno del Fondo Monetario Internacional y el intercambio que le hizo el Banco de la República de alguno de esos miles de millones de dólares por pesos. Eso nos lo estarán explicando un poco más en la sección de Colombia. Mientras tanto, hoy el mercado accionario de Estados Unidos pues tenía unas valorizaciones muy leves, 0.3% hace algunos momentos. También teníamos ese tipo de valorización en el mercado europeo. Presidente de BlackRock afirma o confía en que las acciones seguirán siendo un buen activo para el año 2021 a pesar de que se registren incrementos en las tasas de descuento de los tesoros. Recuerden que los modelos de valoración de las acciones tienen o incorporan estas tasas de descuento para traer a valor presente los flujos futuros de ingresos o de utilidades o de flujo de caja que se van a generar. El nuevo récord diario de muertes se volvió a marcar en Estados Unidos, 2 días consecutivos con esto. Depende de las fuentes, algunos hablan más de 3,000 muertes durante el día jueves. Estas muertes del día jueves, en teoría, son más numerosas que lo que ocurrió en el ataque a las Torres Gemelas, así que un solo día de COVID está siendo más catastrófico que este evento terrorista. El director de la Oficina de Control de Enfermedades de Estados Unidos espera que o vaticina un primer trimestre de 2021 como el peor de la historia de la salud pública en este país. Biden, por su lado, pedirá al doctor Fauci que no solamente se quede, sino que ejerza un papel más importante en la gestión de la pandemia. Recuerden que Fauci se ha enfrentado, entre comillas, con Trump, y que Trump lo ha relegado, a una posición menos importante en este manejo de la crisis. Mientras tanto, Biden también anunció que le pedirá a los ciudadanos que usen el tapabocas. Esto Trump obviamente no lo ha hecho. También impondrá el requerimiento no solamente de ingresos, sino de permanencia en las oficinas federales del uso del tapabocas y en el transporte interestatal. Mientras tanto, algo que no habíamos contemplado es que este tema de la vacunación puede tener efectos colaterales, si bien es cierto, no muy fuertes, en los trabajadores del sistema de salud. Por eso podrían, de alguna manera, ausentarse algunos días luego de recibir esta primera inoculación, en un momento en que tal vez no sea el mejor para hacer la gestión de la pandemia. Mientras tanto, un importante inversionista, Jim Chanos, quien tal vez ha sido el más relevante en términos de establecer posiciones vendedoras en la acción de Tesla durante los últimos 5 años, reconoció que había sido una apuesta muy dolorosa, ha perdido millones de dólares y también de alguna manera como un caballero capituló, digámoslo así, esta apuesta y reconoció el buen trabajo realizado por Elon Musk con Tesla. En divisas, el dólar sigue perdiendo valor en todo el mundo. DXY hoy amanece en un nuevo mínimo, 90,5 unidades, y las monedas latinoamericanas a través de su índice LASI sube y se acerca al máximo del año que presentamos hacia la segunda semana de junio de 45,30. Hoy teníamos LASI muy cerca a los 45 unidades. Tanto el real como el peso mexicano se fortalecían 0.5%, y esto era equivalente más o menos en pesos colombianos a otros 17 pesos. Con respecto a
el euro y la libra esterlina se han mantenido estables a pesar de ese fuerte enfrentamiento que ha tenido entre el presidente francés y el primer ministro británico acerca de las negociaciones del Brexit. El mercado sigue optimista que algo se va a lograr. Tenemos hasta el 31 de diciembre para el acuerdo, por lo menos esa es la fecha límite teórica. En materias primas, ese acuerdo alcanzado ayer entre Rusia y la OPEP, que ni fue el congelamiento total del incremento de la producción, ni fue el incremento de producción de 2 millones de barriles que se tenía previamente, sino una decisión salomónica, algo intermedio. Van a incrementar la producción en enero en 500,000 barriles y en 30 días se van a volver a reunir para definir si incrementan nuevamente para febrero la producción. Esto, digamos, un poco contraintuitivamente le ha gustado a los analistas. Y el petróleo pues ha vuelto a valorizarse. Esta madrugada alcanzó casi los $50. El Brent se ha moderado un poco esa valorización en los últimos minutos. Mientras tanto, el tema del exceso de oferta del mercado petrolero seguirá latente durante el primer trimestre de este año. Sí, la OPEP en conjunto con Rusia decidiera incrementar en febrero otros 500,000 barriles y en marzo otros 500,000. Durante el primer trimestre los analistas calculan un exceso de suministro promedio de 1.6 millones de barriles día, pero a pesar de esto el petróleo hoy está avanzando. El oro también ha logrado mantener sus valores, 1.843, casi $45 la onza Troy, esto en apariencia debido a la debilidad del dólar. Los fondos que invierten en oro han acumulado ya 9 días consecutivos de ventas a pesar de la recuperación de los últimos 3 días en términos de precio. En renta fija, tesoros muy estables en términos de tasas de descuento, pero sí hemos tenido información diferente, nueva. Recuerden que esa propuesta bipartidista no contó inicialmente con el apoyo del líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, pero el día de ayer afirmaba que estarían más cerca de un acuerdo. No sabemos si este cambio de declaraciones tenga que ver con las elecciones segunda vuelta en Georgia y los republicanos, los demócratas también obviamente, están interesados en que los ciudadanos los vean como interesados en los votantes. Y esto, pues, digamos, se parece mucho a lo que ocurrió antes del 3 de noviembre en los Estados Unidos, cuando tuvimos las elecciones presidenciales y pasamos todo el mes de octubre con conversaciones para el nuevo paquete fiscal que nunca llevó a nada. Así que veremos si es efectivamente solamente una cortina de humo para hacer campaña para el 5 de enero. Y que los republicanos mantengan la mayoría o por lo menos el control del Senado. Esto es algo que veremos en las próximas semanas, o si finalmente y de manera positiva, porque se necesita desde el mes de julio un nuevo paquete fiscal para mantener una senda constante de recuperación económica justo en momentos en que la pandemia está en su peor momento en los Estados Unidos. Mientras tanto, tenemos el día de hoy varios indicadores económicos. Tal vez el más relevante es la publicación de generación de empleo, el dato oficial de generación de empleo. Asumimos que si se generan cerca de 450,000, donde está el mercado, aunque el Whisper Number o las especulaciones más recientes hablan de 500,000, pues será difícil que los republicanos se vean urgidos para aceptar las demandas de los demócratas, algo que ya había pasado previamente, y por lo tanto se reduciría la expectativa de un pronto acuerdo fiscal. Si por el contrario el dato de empleo sale un poco por debajo de sus niveles, lo que se consideraría negativo, entonces tal vez esto impulse el acuerdo como tal. Ayer tuvimos buenos datos en las cifras de PMI finales para Estados Unidos, para el sector servicios y el compuesto, superando las 58 unidades. También, a pesar de que el ISM de servicios descendió, igual que el ISM manufacturero hace un par de días, el nivel sigue siendo positivo. Así que los datos económicos recientes en Estados Unidos no han sido tan negativos. Y frente al día de ayer, hay una observación que están haciendo los analistas sobre las solicitudes de subsidios al desempleo, nuevas solicitudes que cayeron de 778,000 a 712,000. Los mismos analistas que vaticinaban que se iban a quedar quietas dicen que no pueden leer esa caída de nuevas solicitudes de subsidios al desempleo como algo positivo, pues el tema del Día de Acción de Gracias de la semana pasada distorsionaba las cifras a la baja. Lo que nos llama la atención es porque no lo incluyeron previamente en sus pronósticos. El presidente de BlackRock no solo habló del tema de acciones, también habló del tema de renta fija. Dice que invertir en tesoros con plazos a 5 años no tiene mucho sentido, es como dejar el dinero quieto en una cuenta de ahorros casi al 0%. Por lo tanto, ha recomendado, como casi todos los
gestores de inversión enfocarse en mercados emergentes y también en títulos indexados a la inflación, a pesar de que él reconoce que no cree que la inflación vaya a subir mucho. Esto pues estaría en línea con las apuestas de las últimas semanas, así como en oro teníamos liquidaciones de 9 días, en renta fija tenemos compras por 9 semanas consecutivas de títulos indexados a la inflación por parte de los fondos especializados. La última semana recibieron flujos por 1.8 billones de dólares, el mayor flujo de inversiones en títulos indexados a inflación desde el mes de junio 2020. Y con respecto a Europa, que tiene reunión el próximo 10 de diciembre, el mercado ya está recibiendo información de cómo van a incrementar la liquidez. Un primer tema tiene que ver con la ampliación del programa especial de compra de bonos en Europa. Va a ser ampliado por un año, el doble de lo que los analistas estaban anticipando. Estos creían que solo iba a ser ampliado por 6 meses. Y lo otro tiene que ver con el monto de este programa de compra de bonos. Miembros del Banco Central Europeo se han manifestado a favor de incrementarlo en 500 billones de euros, es decir, pasaría de 1.35 trillones a 1.85 trillones, pero el economista líder del Banco Central Europeo, Philip Lane, es partidario de hacer un incremento aún mayor. Así que tenemos un día, una jornada que está comenzando bien, mercados accionarios se valorizan levemente, 0.3%, monedas se están fortaleciendo frente al dólar, el petróleo nuevo máximo por ese acuerdo de la OPEP, en conjunto con el debilitamiento del dólar, que también explica por qué el petróleo sube y por qué el oro se ha mantenido. Y en renta fija no hay presiones alcistas, a pesar de que hemos tenido aparentemente un acercamiento político que creemos puede ser una cortina de humo o tal vez sí, como dice el mercado, el acercamiento finalmente a ese nuevo paquete fiscal que se necesita para mantener esa tendencia de recuperación o que no se modere el ritmo de recuperación. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon, Daniela, Raúl y Nicolás para que nos cuenten qué está ocurriendo en Colombia, implicaciones de ese cambio de perspectiva de Moody's y también de la entre comillas, monetización de los recursos que trajo el gobierno del crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, Dani. La noticia más importante en Colombia es la actualización de la calificación por parte de la calificadora Moody's. Esta firmó la calificación de riesgo del país en Baa2, pero redujo su perspectiva de estable a negativa por la débil situación fiscal. Este cambio de perspectiva reflejando los riesgos de que los efectos económicos y fiscales del impacto del virus y luego de un fuerte deterioro en las métricas de deuda en el 2020, Moody's espera que el ajuste fiscal comience en serio en el 2022 con resultados de una reforma fiscal que se discutirá en el 2021. Y como les comentaba el día de ayer, el Fondo Monetario Internacional ya habría realizado el desembolso de los 5.400 millones de dólares de la línea de crédito flexible. Y el día de ayer se dio a conocer también que el gobierno monetizó los primeros 1.500 millones de esta línea de crédito a través de una operación con el Banco de la República, fortaleciendo así el nivel de reservas internacionales del país en línea con la política de cobertura de riesgos externos a largo plazo. Y para finalizar, 2 proyectos de ley fueron aprobados el día de ayer. En primer lugar, las plenarias de Cámara y Senado ya aprobaron la conciliación del proyecto de ley que garantizaría el acceso gratuito a la vacuna contra el coronavirus. El último paso en el Congreso del proyecto antes de pasar a sanción presidencial. Y también se aprobó en la plenaria del Senado el proyecto de ley del turismo que presentó el gobierno nacional como medida para darle un impulso a este sector más golpeado por la pandemia, una iniciativa que habría llegado con mensaje de urgencia. También se contemplaron, además de los beneficios para el sector específicamente de turismo, servicios de cuidados, alimentación, enfermería, alojamiento, fisioterapia, recuperación y demás servicios asistenciales prestados en centros de asistencia para turista adulto mayor. Entre estos beneficios se encuentra el hipoconsumo, cero para restaurantes, cafeterías, bares durante el 2021, además de IVA cero durante el próximo año para servicios de hotelería y turismo. Este plan ahora pasa a la conciliación para luego ser sancionado por el presidente. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en la jornada del mercado accionario local. Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap en la jornada del día de ayer mantiene la senda de ganancias
impulsado por el incremento del apetito por el país aproximándose a los 1.300 puntos, apetito que se refleja en los volúmenes negociados. Se negociaron 160.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 63.000 millones, la valorizada fue Construcciones El Cóndor con un 32,3% y la más valorizada fue con Concreto con un 2,2%. El día de hoy el mercado colombiano podría aprobar los 1.300 puntos, donde en caso de confirmar la ruptura podría acelerar las ganancias en búsqueda de los 1.400 puntos. Desde las noticias, Grupo Nutresa anuncia la constitución de la sociedad Nutresa South Africa limitada empresa que tendrá por objeto la comercialización de productos del grupo empresarial en Sudáfrica y en otros países del continente africano. Una sociedad domiciliada en Johannesburgo, Sudáfrica, pertenece un 100% al grupo Nutresa y su constitución requirió un aporte de capital inicial que asciende a los $350.000. Aparte, con concreto informa que con respecto a la imputación de responsabilidad fiscal a la sociedad por Hidroituango, da a conocer que la Contraloría General de la República, por medio de un auto número 1484, el 2 de diciembre del 2020, imputa a la constructora con concreto en calidad de integrante del consorcio constructor de Hidroituango y a otros en responsabilidad fiscal por una cuantía de 4,07 billones de pesos colombianos. En cuanto desde el punto de vista técnico, la acción de preferencial Bancolombia se sigue impulsando por el incremento del apetito por el país, donde la acción volvió a los 29.000 pesos, los cuales podría aprobar el día de hoy. Consideramos que en caso de que la especie logre vulnerar ese nivel, impulsaría el índice de Colcap a superar los 1.300 puntos, lo que le daría una mejor dinámica al mercado accionario local y aceleraría un poco las ganancias. Por otra parte, la acción de Grupo Sura se fue favorecido por las ganancias de Bancolombia y finalmente logra recuperar los 22.000 pesos, lo que le daría un mayor espacio para seguir recuperándose. No obstante, en cuanto a Grupo Sur, hay que seguir de cerca los ruidos ante el posible retiro de pensiones en Chile, lo cual podría generar volatilidades en la especie. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. El ahorro del pasado fue de $961 millones, una reducción superior al 5% con respecto a la jornada anterior. La tasa de cierre fue de 3.467 pesos con 50 centavos, donde el peso colombiano se valorizó en 163 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.480 pesos con 35 centavos, el mínimo alcanzado de 3.465 pesos con 10 centavos y el máximo alcanzado de 3.507 pesos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.450 y 3.440 pesos y resistencias entre los 3.480 y 3.490 pesos. Los dejo aquí. Muy buenos días, Nico. Una jornada más de valorizaciones en el mercado de deuda local, muy en línea con ese buen comportamiento internacional, un poco siguiendo el movimiento de los tesoros y también la revaluación del peso colombiano. Esto generó que ambas curvas, tanto la tasa fija como la VR, experimentaran desplazamientos hacia abajo de 4 básicos y 9 básicos respectivamente. Tanto los 24 como los 28 se valorizaron y cerraron en 3.58 y 4.92% respectivamente. Por el lado de deuda corporativa se experimentó un buen volumen negociado después de una jornada bastante líquida. Se operaron cerca de 48.000 millones a través del sistema transaccional y 796.000 millones por registro. Más del 60% de las transacciones se concentraron en tasa fija del 21, seguido por IBR del 21. El día de ayer el distrito de Barranquilla colocó en el mercado secundario cerca de 395.000 millones de pesos en bonos ordinarios. Los IPCs a 5 años cortaron en 2.09%, los URs a 10% en 3.10% y los UR a 20 años en 3.98%. Para el día de hoy el mercado experimentaría un comportamiento positivo impulsado por la ratificación de la calificación soberana por parte de Moody's, a pesar del cambio de perspectiva, que como ya les contábamos previamente, volvió la perspectiva a negativa desde estable, es la misma perspectiva que mantenía la calificadora para el país en mayo de 2019, antes de cambiarla a estable.
y ahora volvió de nuevo a modificarla a negativa. Sin embargo, esperamos que esta buena noticia que concluye como tal la revisión del ciclo de evaluaciones crediticias para este año por parte de las calificadoras más importantes internacionales y que confirmaron que mantiene como tal, todas mantienen el grado de inversión para el país por al menos un semestre más, le daría entonces un buen comportamiento al mercado en la jornada del día de hoy. Adicionalmente, se estaría preparando el mercado para la publicación del dato de inflación de noviembre, que será revelado el día de mañana, donde esperamos una variación mensual de menos 0.03% para una inflación anual de 1.63%. Esto impulsado principalmente por la nueva jornada del día sin IVA y los descuentos generados por el Black Friday a lo largo del mes. Con esto concluimos entonces nuestro panorama del día de hoy, una vez más un panorama indeciso. Gracias por escucharnos, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.